Buenas noches. Les doy la bienvenida a este espacio de investigación y reflexión, con crímenes reales y en el análisis profundo de hechos que han marcado nuestra sociedad. En este espacio, nos adentraremos sin rodeos en las sombras de la verdad, explorando cada detalle de los casos que desafían la comprensión y la justicia. La historia que hoy exponemos comienza un fatídico 29 de febrero del año 2000, cuando John Price, un hombre de 45 años, divorciado y padre de 3 hijos, decidió acudir al Tribunal de Magistrados para solicitar una orden de alejamiento en contra de su novia, Catherine. Lo que en un principio parecía ser una simple medida de precaución se transformaría en el preludio de una tragedia de proporciones inimaginables. El caso, que involucra episodios de violencia extrema y un pasado plagado de agresiones y traumas, ofrece un inquietante retrato de una personalidad perturbada que, con el paso de los años, fue escalando hasta cometer actos que dejaron huella en la historia criminal. En este reportaje, repasaremos cronológicamente cada uno de los episodios que marcaron la escalofriante trayectoria de Catherine, una mujer que se convirtió en una de las asesinas más resonantes de Australia. Desde sus orígenes y la infancia plagada de abusos, hasta sus múltiples relaciones marcadas por la violencia y la tragedia, el relato abarca más de 4 décadas de hechos estremecedores. La jornada de 29 de febrero de 2000 inició con un ambiente tenso en el que John Price, un hombre con un pasado complicado y un presente lleno de incertidumbre, tomó la decisión de acudir al Tribunal de Magistrados. Con 45 años, divorciado y padre de 3 hijos, John había decidido solicitar una orden de alejamiento en contra de su novia, Catherine. La razón era clara: tras negarse a casarse con él, la relación se había tornado hostil. Y lo que en un inicio pudo haber sido considerado una discusión más, se transformó en episodios recurrentes de confrontaciones tanto verbales como físicas. Ese mismo día, en un intento quizás de restarle gravedad a la situación, John contactó a algunos de sus compañeros de trabajo. En tono de broma, les advirtió que, de no presentarse a sus labores al día siguiente, podría ser porque algo grave le hubiera sucedido. Nadie imaginó que aquella broma se convertiría en una profecía macabra. El día siguiente, la ausencia de John en su nuevo empleo generó una creciente inquietud entre sus compañeros y superiores. La incertidumbre se apoderó de la oficina. ¿Habría sido una simple broma de mal gusto o realmente algo terrible le había sucedido? Ante la falta de respuesta ante las reiteradas llamadas telefónicas, su jefe tomó la decisión de enviar a uno de sus empleados a verificar el estado de su casa. Simultáneamente, un vecino, preocupado por ver el vehículo de John aún estacionado frente a la vivienda, se acercó y tocó su puerta en varias ocasiones. Al no recibir respuesta y ante un silencio inquietante, el vecino decidió asomarse a una de las ventanas del dormitorio. Lo que vio manchas hemáticas cerca de la entrada fue el detonante que lo llevó a llamar de inmediato a la policía. Aproximadamente a las 8 de la mañana del 1 de marzo, agentes se presentaron en la propiedad. Aunque a simple vista la vivienda parecía normal, para descartar cualquier indicio de un posible problema, los oficiales se vieron en la necesidad de forzar la entrada. Al ingresar, se encontraron con un escenario que, según sus propias palabras, era perturbador, sorprendente e inimaginable. La escena sugería que John había sido víctima de una situación de violencia extrema, y que su destino estaba ligado a la persona con la que había tenido una relación tormentosa, Catherine. Mientras los investigadores trataban de descifrar el enigma que envolvía la desaparición y posterior hallazgo de John Price, emergía una historia aún más compleja y oscura, la de Catherine, o mejor dicho, de Catherine Mary Online, como se la llegó a conocer en los registros policiales y en el imaginario colectivo. Su vida, marcada desde el nacimiento por episodios de violencia y abuso, se convertiría en un camino sin retorno hacia la brutalidad. Catherine nació el 24 de octubre de 1955 en Centerfield, Australia, hija de Barbara Rugen y de un hombre que, en su momento, fue conocido como Kent Lines o Barbar. Su infancia estuvo lejos de ser idílica. La familia, compuesta en un principio por 4 hijos, pronto vería cómo las tensiones internas y una relación extramatrimonial desencadenaban conflictos de dimensiones devastadoras.
La separación de sus padres y el subsecuente abandono de los 4 hermanos al cuidado del padre marcaron el comienzo de una existencia plagada de inestabilidad. El ambiente en el que crecieron no era el adecuado para un desarrollo sano. El padre, hombre violento y con serios problemas de alcoholismo, sometía a Bárbara y a los niños a episodios reiterados de abuso físico. La violencia se convirtió en una constante, y la madre, en lugar de proteger o consolar a sus hijos, solía detallar en conversaciones íntimas la crudeza de los abusos a los que era sometida, transmitiendo así un legado de repudio hacia los hombres y una normalización de dolor. Esta serie de abusos, que se prolongó hasta que Katherine tenía 11 años, dejó en ella una marca imborrable. La inseguridad, la desconfianza y una profunda inestabilidad emocional se instalaron en su personalidad, haciendo que, desde temprana edad, se mostrara solitaria, rencorosa y propensa a la violencia. Durante sus años escolares, a pesar de mostrar una fuerte inclinación a defender a los más vulnerables, Katherine se destacó por su temperamento malhumorado. Su comportamiento agresivo la llevaba a pelear con aquellos que pretendían someter o abusar de otros, utilizando incluso objetos para defenderse. Sin embargo, en el ámbito académico, a pesar de sus frecuentes enfrentamientos, su conducta era considerada relativamente ejemplar. No obstante, su carácter retraído y su falta de habilidades básicas llegó a abandonar la escuela a los 15 años sin haber aprendido a leer ni escribir, anticiparon un futuro en el que la violencia se mezclaría con la cotidianidad. El primer empleo que consiguió fue como cortadora en una fábrica de ropa, donde permaneció cerca de un año. No obstante, fue en 1971 cuando su vida tomaría un giro decisivo. Consiguió trabajo en el matadero de Aberdeen. Allí, su afinidad por el uso de cuchillos y su notable destreza le permitieron ascender rápidamente, convirtiéndose en una operaria destacada. Tanto era su fascinación por el oficio que llegó a afirmar, con un tono casi poético, que trabajar en el matadero era el trabajo de sus sueños. En un gesto simbólico, colgó su primer juego de cuchillos de carnicero sobre su cama, los cuales admiraba antes de dormir. En 1973, Katherine conoció a David Kelly, un hombre de 22 años que trabajaba para una compañía de ferrocarriles y que, a causa de sus problemas con la bebida, acababa de ser despedido. La relación entre ambos fue rápida y, en 1974, decidieron unir sus vidas en matrimonio. Sin embargo, la noche de bodas resultó ser el primer indicio de lo que vendría. Tras mantener relaciones íntimas en 3 ocasiones, David sucumbió al sueño, lo que enfureció a Katherine, quien consideraba que 3 encuentros eran insuficientes. En un arrebato de ira, intentó estrangularlo, marcando el inicio de una relación que se definiría por episodios de violencia extrema. La dinámica de la pareja se volvió cada vez más insostenible. Durante los siguientes años, lo que inicialmente pudo haber parecido simples discusiones se transformaron en enfrentamientos físicos reiterados, donde tanto David como Katherine se convirtieron en protagonistas de una espiral de agresiones que iba en aumento. La violencia se instaló de tal forma que, en mayo de 1976, tras una discusión acalorada, David tomó la dolorosa decisión de abandonar la convivencia, citando el comportamiento incontrolable de su esposa como la causa principal de su ruptura. La separación, sin embargo, solo intensificaría la frustración y la depresión en David, y, a la vez, dejaría a Katherine en un estado de desesperación y furia que auguraba futuros episodios sangrientos. Poco tiempo después de la separación, la conducta errática de Katherine se manifestó de forma dramática. En un episodio que conmocionó a la comunidad, la mujer abandonó a su hija en las vías del tren. Afortunadamente, la pequeña fue rescatada por un transeúnte que, al escuchar sus llantos, alertó a las autoridades. Esa misma tarde, la situación escaló cuando, furiosa y en estado de delirio, Katherine tomó un hacha del patio trasero de un vecino y salió a las calles, amenazando a los transeúntes. Entre ellos, un anciano llegó a denunciar su comportamiento ante la policía. En cuestión de minutos, la mujer fue detenida y trasladada a un hospital psiquiátrico en Tamworth, donde fue diagnosticada con depresión postparto. A pesar de la gravedad de los episodios, poco tiempo después fue dada de alta y puesta de nuevo en libertad.
Sin embargo, la violencia de Catherine no había hecho más que acumularse. En otro suceso, tras ser liberada, salió a la calle con su bebé en brazos y un cuchillo carnicero en la mano. La mujer amenazó a una desconocida para que la llevara al domicilio de David. Cuando la víctima se negó, Catherine procedió a agredirla, cortándole el rostro en varias ocasiones. La víctima, afortunadamente, logró escapar hacia una gasolinera, donde fue auxiliada por el personal, y posteriormente, la policía se hizo cargo del caso. La niña, por su parte, fue trasladada a un centro psiquiátrico y colocada bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Estos episodios evidenciaron no solo la peligrosidad de su conducta, sino también la incapacidad de la familia para brindarle el soporte emocional necesario. En agosto de 1976, en un intento de estabilizar la situación, Catherine fue puesta al cuidado de su suegra, con la condición de que se asegurase de que la mujer tomara regularmente su medicación. Poco tiempo después, a pesar de haber sido reclamada, Catherine y David retomaron la convivencia en un nuevo hogar, una modesta vivienda en la que David se desempeñaba como conductor de camiones, mientras ella aceptó un empleo en un deshuesadero en la fábrica de carne de Moore, en Ipswich. Sin embargo, la paz resultó ser efímera. La pareja volvió a protagonizar episodios violentos que se fueron intensificando con el tiempo, marcando el inicio de una espiral de maltrato que tendría consecuencias trágicas para todos los involucrados. La vida de Catherine, marcada desde la infancia por la violencia, parecía seguir un patrón ineludible. Tras varios altibajos con David, en 1980 la pareja tuvo una hija, a quien llamaron Natasha. No obstante, la violencia persistía. En 1984, David regresó a casa y se encontró con que la vivienda estaba vacía. Catherine había decidido marcharse y establecerse en la casa de sus padres, en una granja en las afueras de Aberdeen. La inestabilidad emocional y la necesidad de rehacer su vida la llevaron a mudarse nuevamente, esta vez a una propiedad alquilada en Michelbrook. El destino no fue indulgente. Al poco tiempo, problemas de salud, fuertes dolores de espalda, la obligaron a abandonar su trabajo de forma definitiva. El gobierno le otorgó una pensión y encontró una nueva vivienda cerca del colegio de sus hijas. A sus 30 años, con la apariencia de una mujer alegre y sonriente, pero con una naturaleza oculta llena de celos, agresividad y posesividad, Catherine se mostraba dispuesta a reconstruir su vida a través de una nueva relación. Fue así como conoció a Tape Saunders, un minero de 38 años, apuesto y considerado, aunque con la mala costumbre de beber en exceso. La química entre ambos fue inmediata, y en poco tiempo la relación se formalizó. Saunders se mudó al apartamento de Catherine, y la pareja comenzó a construir una vida en común, aunque las viejas heridas y el temperamento explosivo de ella pronto hicieron mella en la nueva unión. La tensión no tardó en aparecer. Catherine, incapaz de controlar sus celos, llegó a acusar a Saunders de mantener aventuras con otras mujeres. La situación se volvió insoportable y, en un arrebato de furia, la mujer decidió echarlo de casa. Pero, como era habitual en su patrón de conducta, al día siguiente imploró su regreso. La inestabilidad y las discusiones se convirtieron en algo cotidiano. En mayo de 1987, tras una discusión particularmente acalorada, Catherine llevó la violencia a un nivel escalofriante. Tomó un cachorro de apenas unos meses, y frente a los ojos atónitos de su pareja, le privó de la vida, advirtiéndole que si alguna vez llegaba a ser infiel, ese sería su destino. La sucesión de episodios violentos continuó sin dar tregua. En junio de 1988, a pesar de haber tenido un intento de suicidio, Catherine dio a luz a su tercera hija, a quien llamaron Sarah. Con la llegada del nuevo miembro a la familia, la pareja adquirió una propiedad que, en un macabro reflejo de su interior, estaba decorada con cráneos de vacas y ovejas, pieles de animales, cuernos de buey y otros objetos que rememoraban su afinidad por lo grotesco. La casa se transformó en una especie de museo del horror. Utensilios de carnicero, abrigos de cuero, chaquetas de motociclista, botas y una silla de montar se mezclaban con periódicos, ropa desordenada y libros viejos, creando un ambiente que, para Catherine, representaba la satisfacción de su identidad.
No tardaron en reemerger los episodios violentos. En una nueva pelea, la tensión alcanzó un punto crítico cuando Catherine, en un arranque de furia, golpeó a su pareja con una plancha en la cabeza y le clavó unas tijeras en el pecho. David, incapaz de soportar más la violencia, decidió abandonar definitivamente la relación. La huida de David no solo dejó a Catherine devastada, sino que también marcó el inicio de una serie de eventos que conducirían a la tragedia final. Ante la repentina ausencia de su pareja, Catherine, en un intento desesperado de reconciliarse, recurrió a medidas extremas. Con una mezcla de manipulación y desesperación, llegó a presentar una denuncia ante la policía, alegando que se sentía aterrorizada y en peligro, lo que resultó en la emisión de una orden de alejamiento. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro giro. David, tras la separación, encontró consuelo en una nueva relación. Su nueva pareja, John Chillingworth, de 43 años y trabajador en la fábrica de carne de Aberdeen, le ofreció la estabilidad que hasta entonces le había sido esquiva. En 1991, nació el cuarto hijo de David, un varón al que llamaron Eric. La aparente calma que se respiraba en la nueva relación pronto se vería ensombrecida por la revelación de que Catherine seguía ejerciendo su influencia tóxica. Tras 3 años de haber comenzado la nueva relación, David descubrió que Catherine mantenía un romance con John Price, un hombre divorciado con 2 hijos, quien se había convertido en su amante. La traición y el descubrimiento de la infidelidad marcaron el comienzo del final para la ya turbulenta existencia de Catherine. En 1995, ella se mudó a la casa de John Price, afianzando así la relación con el nuevo amante. Durante este periodo, Catherine trabajaba en las minas locales y, a pesar de su carácter explosivo, la relación con Price se mostraba en apariencia estable. Sin embargo, en 1998, al pedirle matrimonio y recibir una negativa rotunda, la situación dio un vuelco. En represalia, Catherine grabó en video a John Price robando artículos, aunque se trataban de botiquines médicos obsoletos recogidos de la basura de la empresa, y se lo envió a su jefe. Este acto, que, en apariencia trivial, tuvo consecuencias devastadoras. Price fue despedido tras 17 años de servicio. La disputa se intensificó y, a pesar de que la pareja retomó la relación meses después, Price se negó a permitir que Catherine volviera a mudarse con él. Este nuevo régimen provocó una escalada en las discusiones, que se volvieron cada vez más frecuentes e intensas. En febrero del año 2000, la situación alcanzó su clímax. Durante una fuerte disputa, Catherine apuñaló a John Price. El hecho, sumado a la anterior orden de alejamiento solicitada por ella, dejó a la policía con versiones encontradas. Ambos relatos eran diametralmente opuestos, y el caso quedó, al menos momentáneamente, sin resolver. La historia tomó un giro aún más macabro en los días siguientes. John Price, consciente de la magnitud de los conflictos que había vivido y en un intento por advertir a sus allegados, llegó a manifestar en tono de broma, o quizás de presagio, que si al día siguiente no se presentaba a trabajar, sería porque algo terrible le había sucedido a manos de Kat, como cariñosamente la apodaba. Sin embargo, lo que para muchos era una simple advertencia, se convirtió en la última noche de John Price. Esa noche, mientras el ambiente se impregnaba de una extraña calma, la mujer había preparado con meticulosa frialdad una velada de reconciliación. Había dispuesto lencería nueva, una ambientación romántica y la ilusión de un reencuentro en el que todo se resolviera. A eso de las 11 de la noche, con John Price dormido y confiado, Catherine procedió a ejecutar el plan que había tejido durante tanto tiempo. Con la precisión de una asesina consumada, había colocado cuchillos en puntos estratégicos de la vivienda, transformando cada rincón en una trampa mortal. Al despertarse, John Price sintió un dolor punzante y, en un desesperado intento por huir y defenderse, se encontró sobrepasado por la brutalidad de su amante. Se llegó a confirmar que fue apuñalado más de 37 veces. El cuerpo, hallado en posición de cúbito dorsal, yacía en un macabro escenario. Un gran charco hemático cubría el suelo, junto a 2 cuchillos de 17 centímetros y huellas de arrastre que marcaban más de 1 metro de distancia. Pero la atrocidad no terminó en el mero acto del asesinato. En un acto que trascendió toda lógica y compasión,
Los agentes que se adentraron en la vivienda encontraron pruebas de un horror indescriptible. Una de las cortinas, al parecer, no era más que piel humana. Al parecer, una vez que John Price dejó de tener funciones vitales, Catherine O, como en algunos momentos se la llegó a identificar con el alias Knight, procedió a desollarlo por completo, removiendo toda su piel, incluida la cara, las orejas y el cuero cabelludo. Esa piel, transformada en un macabro traje, fue colgada en ganchos a modo de cortina. La cabeza, despellejada, fue cortada y cocinada en una olla grande junto con verduras, y los glúteos, segmentados en rebanadas, se sirvieron a modo de bistec sobre la bandeja del horno. En la mesa del comedor, se había dispuesto una vajilla especial y papeles con los nombres de los hijos de John Price, como si se hubiese preparado un banquete para ellos. La escena, digna de una pesadilla, dejó perplejos a todos los que la presenciaron. La violencia extrema y la meticulosidad con la que se ejecutó el acto delictivo evidenciaron el grado de premeditación y la inhumanidad que caracterizaban a Catherine. El despertar de la mañana del 1 de marzo se vio marcado por el horror inenarrable que aguardaba en la vivienda. Cuando la policía forzó la entrada y recorrió cada uno de los pasillos, quedó consternada ante la magnitud de la escena. Manchas de sangre en paredes y pisos, restos del cuerpo de John Price y el espeluznante decorado que incluía piel humana colgada como cortina. Cerca del cadáver, se encontró a Catherine, inconsciente, aparentemente producto de una ingesta masiva de pastillas en un intento por quitarse la vida. Sin embargo, dicha tentativa falló y fue trasladada de inmediato a urgencias para estabilizar su estado. El caso tomó un cariz doble. Por un lado, se trataba del brutal asesinato de John Price, y por el otro, de una investigación que buscaba entender la complejidad de la mente de una mujer cuya historia personal parecía haberla empujado de forma inexorable hacia la violencia extrema. El 4 de marzo, una vez que Catherine despertó, la policía acudió a interrogarla sobre lo sucedido aquella fatídica noche. Sin embargo, la mujer afirmó no recordar nada, alegando un bloqueo mental total respecto a los acontecimientos. Esta declaración encendió la mecha de una defensa que intentaría argumentar la incapacidad legal de la acusada para comprender la magnitud de sus actos. Los abogados de Catherine insistieron en que su cliente padecía una especie de amnesia, producto de su inestable salud mental, y que por ello no podía ser considerada legalmente responsable. No obstante, tras ser evaluada en 3 ocasiones por diferentes psiquiatras, la conclusión fue unánime. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, que afectaba su capacidad para gestionar las emociones, se determinó que, en el momento del crimen, Catherine estaba plenamente consciente de sus actos y conocía la diferencia entre el bien y el mal. En octubre de 2001 se celebró el juicio que decidiría el destino de Catherine. Durante el proceso, la defensa intentó exponer que la acusada no era legalmente apta para enfrentar un juicio, basándose en su supuesto estado de amnesia y su inestabilidad emocional. Argumentaron que, en virtud de su diagnóstico psiquiátrico, su mente se encontraba en un estado tal que la hacía incapaz de comprender plenamente la brutalidad de lo que había cometido. Sin embargo, la contraparte y los expertos que fueron llamados a declarar refutaron tales argumentos. Se aseveró que el problema de Catherine no residía en una falta de conocimiento o en una supuesta desconexión con la realidad, sino en una marcada inestabilidad emocional que la llevaba a actuar impulsivamente, sin importar las consecuencias de sus actos. En otras palabras, la acusada no había cometido el crimen por ignorancia, sino por una fría determinación y una capacidad para planificar el asesinato con una meticulosidad escalofriante. Ante la presión del caso y las evidencias abrumadoras presentadas por la fiscalía, Catherine se vio acorralada. Finalmente, en un giro que muchos interpretaron como una rendición ante la irrefutable magnitud de sus actos, la mujer se declaró culpable del asesinato de John Price. La declaración, que en un principio pretendía ser un mecanismo de defensa basado en cuestiones mentales, se transformó en el reconocimiento de una realidad innegable, la de una asesina implacable. El 8 de noviembre de 2001, el juez Barry O'Coffey dictó la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión judicial fue recibida con asombro y, para algunos, alivio.
pues significaba que una de las mentes más perturbadas de la historia criminal sería confinada de manera definitiva. Desde entonces, Catherine, quien en ciertos círculos pasó a ser conocida bajo el apodo de Nana, en contraste con la imagen de una pacificadora que en la cárcel se mostraba amable y dispuesta a mediar en conflictos, cumple su condena en el Centro Correccional de Mujeres. El caso de Catherine es, sin lugar a dudas, uno de los episodios más oscuros y desconcertantes en la historia criminal australiana. Una mujer que, desde su infancia, fue marcada por el abu, soy la violencia, logró encarnar en su vida adulta una serie de comportamientos que desafiaron toda lógica. Su historia es la de alguien que, en un intento por buscar consuelo o venganza, se dejó llevar por un torrente de emociones desbordadas, transformando cada relación en un escenario de brutalidad. El proceso judicial, que se extendió durante meses, abrió una ventana a la compleja psique de una persona que había vivido una existencia plagada de sufrimiento, abandono y maltrato. Los argumentos de la defensa, basados en la amnesia y en un trastorno límite de la personalidad, fueron enfrentados por pruebas innegables de premeditación y de conocimiento pleno de la atrocidad cometida. La conclusión fue contundente. Catherine era consciente de cada acto perpetrado, y su capacidad para planificar y ejecutar un crimen de tal magnitud la colocaba en una categoría aparte dentro del espectro criminal. El veredicto final no solo sirvió para imponer una pena ejemplar, sino también para recordarnos que, en ocasiones, la justicia debe actuar de manera contundente ante hechos que, por su naturaleza, trascienden la mera agresión física para adentrarse en el terreno de lo inhumano. La condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue la respuesta del sistema judicial a una conducta que había dejado cicatrices profundas en las víctimas, en sus familias y en la comunidad en general. Este reportaje ha buscado reconstruir, con todo el rigor periodístico y en base a la cronología de los hechos, la escalofriante trayectoria que llevó a la culminación de uno de los casos más impactantes de violencia extrema. Desde la inquietante advertencia de John Price el 29 de febrero de 2000, hasta la macabra noche en que John Price encontró su final, cada capítulo de esta historia revela una realidad en la que el dolor, el abuso y la desesperación se conjugaron para dar lugar a un crimen de proporciones épicas. La condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, dictada el 8 de noviembre de 2001 por el juez Barry O'Coffey, no solo representa la respuesta del sistema judicial ante un crimen de tal envergadura, sino también un recordatorio de que la sociedad debe estar alerta ante los signos de violencia y abuso que pueden escalar hasta convertirse en tragedias irreparables. En la actualidad, mientras Catherine cumple su condena en el Centro Correccional de Mujeres, su figura, bajo el apodo de Nana, se erige como un inquietante testimonio de que, detrás de una apariencia de normalidad, pueden ocultarse los impulsos más oscuros y destructivos. Este es, sin duda, uno de los casos criminales más oscuros de la historia reciente, un caso que ha dejado una cicatriz imborrable en la conciencia de quienes han tenido la infortunada tarea de presenciar o conocer sus detalles. La justicia, aunque tardía, se impuso, y la condena de Catherine es ahora un recordatorio perenne de que, en un mundo donde la violencia y el abuso pueden crecer sin control, la intervención oportuna y contundente es la única vía para evitar que tragedias como esta se repitan.